Bueno, hola a todos, mi nombre es Samuel Escobar. Mi grupo está conformado por Javier Blanco y Isabel Choque. Ahora vamos a comenzar con nuestra exposición en la materia de física y la primera parte que vamos a ver es el calor, la primera ley de la termodinámica. Pues pasar la diapositiva, por favor. Listo. En esta primera diapositiva hablaremos de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Es la rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones. El calor es una forma de energía en tránsito, es decir, no está contenida dentro de los objetos, sino que se transfiere de un cuerpo a otro, cuando existe una diferencia de temperatura. La primera ley de la termodinámica es, en esencia, una aplicación del principio de la conservación de energía. Algo que hemos escuchado mucho es que, por ejemplo, la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma o se transfiere entre un sistema y su entorno. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Qué es el calor? El calor, representado con la letra mayúscula Q, usualmente es la energía que fluye entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, la energía siempre fluye del cuerpo más caliente al más frío, hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. El calor se mide en julios en el sistema internacional o en calorías. Eso se simboliza como cal. En otros sistemas, la relación entre ambas unidades es que una caloría equivale aproximadamente a 4,186 julios. Es muy importante comprender que el calor no es lo mismo que energía interna. El calor es el proceso de transferencia de energía, mientras que la energía interna es que se representa con la letra U, es la energía total contenida dentro de un cuerpo o un sistema. Puedes pasarle la diapositiva, por favor. Listo. La diferencia en temperatura y calor. La temperatura se representa con la letra T. Indica el nivel de energía promedio que tienen las partículas de una sustancia. Podemos decir que mide cuán agitadas o energéticamente activas están esas partículas, en cuya sustancia. El calor, en cambio, es la energía que se transfiere entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, si aplicamos la misma cantidad de calor a un litro de agua o a un litro de aceite, los aumentos de temperatura serán distintos, porque cada material tiene un calor específico diferente. Es decir, no todos responden igual ante una misma cantidad de calor. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Listo. La primera ley de termodinámica se expresa con la siguiente ecuación, que es delta de U igual a Q menos W. Entonces, expliquemos esto. El cambio de energía interna de un sistema delta de U es igual al calor Q que recibe, menos el trabajo que se realiza, o sea, W. El delta de U representa el cambio de energía interna del sistema. Q es el calor recibido o entregado por el sistema y W que es el trabajo realizado por el sistema. Si el sistema recibe calor, obviamente pues Q es positivo, y si el sistema cede calor, ese Q va a ser negativo. De igual forma, si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, sobre el entorno, el trabajo va a ser positivo. Y si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. Esta ecuación muestra que el sistema puede generar energía interna cuando recibe calor o puede perder energía interna cuando realiza trabajo. ¿Puedes pasar la diapositiva? Listo, significado físico de cada término. El calor es la energía que se transfiere por calentamiento o enfriamiento. Por ejemplo, cuando calentamos agua en una olla, el calor fluye de la llama al agua. El trabajo, se representa con W, representa la energía transferida por fuerzas externas. Un ejemplo es la expansión de un gas dentro de un pistón. El gas de empuje del émbolo ejerce una fuerza y realiza trabajo. En este caso, el trabajo se calcula como que el trabajo es igual a P sobre delta V, donde P es la presión del gas y el delta V es el cambio del volumen. Si el gas se expande, realiza trabajo positivo. Si se comprime, realiza trabajo negativo. Y finalmente tenemos la energía interna, que se representa usualmente con U, es la suma de energías microscópicas del sistema. Esto sí, incluye la energía cinética de las moléculas por su movimiento pues sí, por su movimiento, las energías rotacionales y vibracionales y la energía potencial debido a las interacciones entre ellas. En los gases ideales, la energía interna depende directamente de la temperatura. ¿Puedes pasar, por favor? Listo. ¿Por qué el calor ganado es igual al calor perdido? Cuando dos cuerpos intercambian calor sin pérdidas al entorno, la cantidad de energía térmica que uno pierde es exactamente igual que el otro gana. Por eso decimos que el Q ganado es igual al calor perdido.
Eso se debe a que al principio de conservación de la energía. La energía total de un sistema permanece constante. Si un cuerpo A cede 50 julios a otro cuerpo B, necesariamente gana esos mismos 50 julios. Pues pasar la diapositiva. Listo, un ejemplo cualitativo de dos cuerpos en contacto. Imaginemos que ponemos en contacto dos cuerpos, uno caliente a una temperatura T1 y otro frío con una temperatura T2. El calor fluye del cuerpo caliente al frío, hasta que ambos alcanzan una temperatura final común, llamada, bueno, sí, la temperatura final, que es usualmente la temperatura de equilibrio. Si el sistema está aislado del entorno, se cumple que, bueno, nuestra Q caliente es más el Q frío es igual a cero. Esto significa que lo que pierde el cuerpo caliente es exactamente lo que gana el cuerpo frío. Si aplicamos la fórmula de calor, que es Q igual a mc delta de T, podemos escribir que M1C1 bueno, entre paréntesis, temperatura final menos temperatura 1, más M2C2, entre paréntesis, temperatura final menos la temperatura 2 es igual a cero. Y al resolverla podemos encontrar que la temperatura final es bueno, la temperatura final del equilibrio. Pues para la diapositiva, por favor. Calor específico y capacidad térmica. El calor específico representado con la letra C indica cuánta energía se necesita para aumentar la temperatura de una cierta cantidad de una sustancia. La fórmula general que se usa es Q igual a mc delta de T, que Q es el calor transferido, M es la masa del cuerpo, C es el calor específico y el delta T es el cambio de la temperatura, que se calcula como la temperatura final menos temperatura inicial. Por ejemplo, si calentamos un kilogramo de agua, sí, un kilogramo de agua con un calor específico de 4,186 julios por grado, sí, por grado Celsius, podemos calcular cuánta energía se requiere para elevar su temperatura a cierta cantidad de grados. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Listo. Bueno, la energía interna es la suma de todas las energías microscópicas dentro de un sistema. Incluye el movimiento de las moléculas, sus rotaciones, vibraciones energía y la energía de interacción entre ellas. En un gas ideal monoatómico, la energía interna se calcula de la siguiente expresión, la cual es U igual a 3 medios de N R sobre RT. Y ahora las aplicaciones de la ingeniería. La ingeniería, esos conceptos se aplican constantemente. Por ejemplo, bueno, pues tenemos muchos ejemplos. Algunos de ellos son, por ejemplo, diseñar sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. También podemos calcular la energía necesaria en procesos de calentamiento o enfriamiento. Podemos estimar la energía almacenada en materiales o tanques. Podemos también, por ejemplo, hacer balances de energía en plantas industriales, simular procesos térmicos en programas o análisis transitorios. O, bueno, no sé, seleccionar materiales según su comportamiento térmico y su capacidad a resistir o conducir el calor. Y bueno, ya terminando esta parte, podemos decir que el calor es una forma de energía en tránsito, que la temperatura mide el nivel de agitación molecular y la primera ley de termodinámica nos dice que la energía total se conserva en todos los procesos, aunque cambie de forma y se reparta entre el calor, trabajo y energía interna. Muchas gracias, ya continuamos con la siguiente parte. Bueno, ya continuando con lo que dijo mi compañero, pues podemos decir que la termodinámica es una rama fundamental de la física que estudia cómo la energía se transforma en distintas maneras, como lo puede ser el calor, trabajo y energía interna. Entonces, pues hablando sobre los procesos termodinámicos, un proceso termodinámico describe la transición de un sistema entre dos estados, es decir, cómo cambian sus propiedades, como puede ser la presión, el volumen y la temperatura. Dependiendo de cuál de estas variables se mantenga constante, pues podemos clasificar estos procesos. En isocórico, que es cuando el volumen se mantiene constante. En isobárico, que es cuando la presión permanece constante. Isotérmico, cuando la temperatura no cambia. Y adiabático, cuando no hay intercambio de calor en el entorno. En cada proceso, pues podemos analizar las diferentes magnitudes que son el trabajo, que se representa como W, el calor, que se representa como Q, el cambio interno de la energía, el cambio en la energía interna, que se representa como delta de U. Pues las cuales están relacionadas con la primera ley de la termodinámica, que como lo nombró mi compañero, pues es delta de U igual a Q menos W. Ya entrando un poco más a las diapositivas a las especificaciones de cada proceso,
Podemos decir que en un proceso isocórico el volumen no cambia, por lo tanto el trabajo es cero, ya que pues no hay desplazamiento del pistón o del gas y todo el calor que entra o sale del sistema modifica únicamente la energía interna. En este caso pues se cumple que el cambio en la energía interna es igual al Q, que es el calor. En el proceso isobárico tenemos que la presión se mantiene constante. El trabajo realizado se calcula como W, que es trabajo igual a P por delta de V, donde P es la presión y delta V pues es la diferencia en el volumen. Y la variación de la energía interna se obtiene con el delta de U, que es igual a Q menos P por delta de V, es decir, calor menos presión por la diferencia del volumen. Y pues aquí la parte del calor se convierte en trabajo y otra parte cambia la energía interna. Ya en el proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante. Para un gas ideal, eso significa que la energía interna no cambia, y es decir que pues el delta U sería igual a cero. Entonces todo el calor que el sistema absorbe se transforma completamente en trabajo, cumpliendo pues que el trabajo y el calor pues tengan el mismo valor. Finalmente, en el proceso adiabático, pues no hay intercambio de calor con el entorno, por lo que pues trabajo es igual a cero. Por lo tanto, el cambio de la energía interna depende únicamente del trabajo, cumpliéndose que el delta U sea igual a el trabajo, pero negativo. Además, este proceso cumple la relación de presión por volumen a la Y, que es una constante, donde esta Y pues es la relación entre los calores específicos a presión y volumen constante. Pues una manera en la que podemos mirar los procesos termodinámicos es mediante los diagramas de presión y volumen, en el que podemos encontrar que la presión se representa en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal. Y pues el área bajo la curva de un proceso en este diagrama representa el trabajo realizado por el sistema o sobre él. En un proceso isocórico podemos ver que la línea es vertical, ya que el volumen no cambia, por lo tanto no hay área bajo la curva, lo que significa que el trabajo es igual a cero. En un proceso isobárico, la línea es horizontal y el área rectangular bajo la curva representa el trabajo realizado. En un proceso isotérmico, la curva es una hipérbola y pues esta es típica de los gases ideales. Y en el proceso adiabático, la curva es más pronunciada que la isotérmica, ya que no hay intercambio de calor y los cambios de presión son más bruscos. Ya ahora, entrando pues a los procesos, podemos analizar cómo se comporta el calor, el trabajo y la energía interna en cada uno de estos. En el isocórico, todo el calor añadido se convierte directamente en energía interna, elevando la temperatura sin realizar algún trabajo. En el isobárico, el calor se reparte, es decir, que una parte aumenta la energía interna y la otra se convierte en trabajo de expansión o compresión. En el isotérmico, todo el calor absorbido se transforma en trabajo porque la energía interna pues no cambia. Y en el adiabático no hay intercambio de calor, de modo que cualquier cambio en la energía interna proviene exclusivamente del trabajo que el sistema realiza o recibe. Ahora, pues, cabe aclarar que en la realidad los procesos termodinámicos pues no son no son ideales así como lo existe en la teoría. Existen ciertas irreversibilidades y pérdidas que reducen la eficiencia de los sistemas. Estas pérdidas se deben, por ejemplo, a la fricción entre las piezas, las pérdidas de calor por conducción, convección o radiación y los comportamientos no ideales de los gases. Por eso los ingenieros deben incorporar coeficientes de eficiencia en sus cálculos, modelar las pérdidas por transferencia de calor y optimizar los sistemas para minimizar el impacto de estas irreversibilidades. Y pues el objetivo siempre es acercarse lo más posible al comportamiento ideal, aunque en la práctica pues no es seguro que se logre a un 100%. Bueno, en cuanto a aplicaciones en ingeniería, pues todos estos procesos termodinámicos se combinan en el diseño y funcionamiento de motores y ciclos térmicos. Cada fase de un motor o planta energética comprende a un tipo de proceso. Por ejemplo, la compresión adiabática ocurre en compresores o en los cilindros de los motores de combustión interna. La combustión isocórica o isobárica, pues ya es según el tipo de motor, como en los motores Otto, como los de gasolina, tienen una combustión isocórica, mientras que los motores diésel presentan
combustión isobárica. La expansión isotérmica ocurre en intercambiadores de calor o en fases donde la temperatura se mantiene constante. Y finalmente, los ciclos optimizados se aplican en turbinas, plantas de energía o sistemas de refrigeración, donde buscan lograr el mayor rendimiento posible, aprovechando al máximo cada etapa del ciclo. Con respecto a las máquinas térmicas y dando como una breve introducción a lo que es la segunda ley, entonces las máquinas térmicas pues son dispositivos que convierten calor en trabajo, operan de forma cíclica. Sin embargo, según la segunda ley de la termodinámica, ninguna máquina puede tener una eficiencia del 100%, porque siempre es necesario un foco frío al que se libera parte del calor absorbido. La eficiencia de una máquina térmica se define como N igual a W sobre QN, donde QH, perdón, es el calor absorbido de la fuente caliente. Y esto significa que solo una parte del calor se transforma en trabajo útil y el resto se pierde hacia el entorno. La segunda ley puede expresarse de dos formas equivalentes. Tenemos el enunciado de Kelvin-Planck, que dice que es imposible construir una máquina que operando en ciclo convierta todo el calor absorbido en trabajo sin ningún otro efecto. Es decir, que no existe una máquina con eficiencia del 100%. Y por otro lado, en el enunciado de Clausius, es imposible que el calor fluya de un cuerpo frío a uno caliente sin realizar algún trabajo externo. En otras palabras, el calor se transfiere naturalmente de lo caliente a lo frío. Y pues en sí estos enunciados nos introducen al concepto de entropía, que representa el grado de desorden de un sistema y la dirección natural de los procesos, que va siempre del orden hacia el desorden y del calor hacia lo más frío. Ya con respecto al ciclo de Carnot y la eficiencia máxima, pues el ciclo de Carnot nos representa un modelo teórico reversible que define la máxima eficiencia posible de una máquina térmica que opera entre dos temperaturas. La eficiencia de Carnot se calcula con la ecuación que es igual a 1 menos Tc sobre Th, donde Th es la temperatura del foco caliente y Tc es la del foco frío. Ambas pues van en Kelvin. Esto quiere decir también que ninguna máquina real puede superar la eficiencia del ciclo de Carnot y este ciclo sirve como referencia para comparar motores reales. En la ingeniería, los ciclos Otto, Diesel, Brayton y Rankine son ejemplos de modelos basados en estos principios. Cada uno se utiliza en diferentes aplicaciones, como es motores de combustión interna, turbinas de gas o plantas de vapor, buscando siempre mejorar la eficiencia energética y reducir las pérdidas. Bueno, ya les dejo con mi otro compañero. A mí me corresponde la parte sobre las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica y los ciclos térmicos más importantes. Pues, ¿puedes cambiar de diapositiva, por favor? Entonces empezamos con ¿qué es una máquina térmica? Bueno, una máquina térmica es un dispositivo que convierte parte del calor en trabajo mecánico útil. Funciona a través de lo que se llama un ciclo termodinámico, que es una serie de procesos donde el sistema vuelve a su estado inicial. Esto le permite trabajar de manera continua, absorbiendo calor, generando trabajo y liberando el calor sobrante. Ejemplos fundamentales: el motor de combustión interna de un automóvil que transforma la energía del combustible en movimiento, la turbina de vapor de una central eléctrica que convierte energía térmica en energía eléctrica, y también el refrigerador, que es una máquina térmica inversa, porque en lugar de generar trabajo a partir del calor, usa trabajo para mover el calor de un lugar frío a uno caliente. Cambia de diapositiva, por favor. Bueno, balance energético. En toda máquina térmica intervienen tres elementos. Fuente caliente es el lugar de donde la máquina toma el calor, representado como QH. Sumidero frío es donde se libera el calor que no se aprovecha, llamado Q sub C. Trabajo útil es la energía mecánica que produce la máquina y se representa como W. Según la primera ley de la termodinámica, la energía se conserva. Entonces, Q sub H es igual a trabajo más Q sub C. Eso significa que el calor que entra, que es Q sub H, se divide en trabajo útil, W, y calor desechado, Q sub C. Ahora, para saber qué tan buena es la máquina,
usamos la eficiencia térmica, que nos dice qué parte del calor absorbido se convierte realmente en trabajo útil. Entonces, para eso tenemos la fórmula de N igual a W sobre QH. Pues haciendo el cambio por W, ya que W, al despejarlo en la primera fórmula, nos da W es igual a QH menos QC. La fórmula se puede escribir de la otra manera, de 1 menos la relación entre QC sobre QH. Esto quiere decir que mientras menos calor, todavía no cambies, por favor, que mientras menos calor se pierda al sumidero frío, mayor será la eficiencia. Sin embargo, como decían mis compañeros, ninguna máquina real puede tener la eficiencia del 100% porque siempre habrá pérdidas. Por ejemplo, si un motor tiene una eficiencia del 30%, esto significa que de cada 100 unidades de calor que recibe, solo 30 se convierten en trabajo y las otras 70 se pierden como calor al ambiente. Ahora sí cambia, por favor. Bueno, seguimos con la segunda ley de la termodinámica. Esta ley explica por qué ninguna máquina puede ser totalmente eficiente. Tiene dos formas de enunciarse. El enunciado de Kelvin-Planck, que como ya les dijo mi compañera, es imposible construir una máquina que operando en ciclo convierta todo el calor absorbido en trabajo sin generar otros efectos. En otras palabras, no existe un motor con eficiencia del 100%. Y Clausius, que dice que es imposible un proceso cuyo único resultado sea transferir calor de un cuerpo frío a uno caliente sin ayuda externa, como un motor o un compresor. Ejemplo, un refrigerador no puede enfriar por sí solo, necesita un motor que haga trabajo para mover el calor desde el interior frío hacia el ambiente caliente. Conclusión, la segunda ley nos dice que los procesos naturales tienen una dirección, que siempre hay pérdidas y que toda máquina térmica necesita un sumidero frío para funcionar. Cambia, por favor. Bueno, entropía, medida de irreversibilidad. Aquí aparece un concepto muy importante, la entropía, que se representa con la letra S. La entropía mide cuánto desorden o irreversibilidad hay en un proceso cuando un sistema recibe o cede calor. Su entropía cambia según la siguiente relación, la fórmula que podemos ver, que nos dice que la variación de la entropía, delta de S, es igual a la integral del calor reversible dividido entre la temperatura a la que ocurre. Si el proceso es reversible, ideal, sin pérdidas, la entropía se puede mantener constante o variar de forma controlada. Pero si el proceso es real, como en la vida práctica, siempre hay fricción, pérdidas de calor o ineficiencias y por eso la entropía aumenta. En los procesos reales se cumple que el delta de la entropía es mayor a cero. Eso significa que la entropía del universo siempre crece, nunca disminuye porque todo proceso real genera algo de desorden o pérdida de energía útil. En resumen, la entropía es una forma de entender por qué nunca podemos recuperar el 100% de la energía como trabajo. Una máquina térmica ideal tendría entropía constante, pero en la realidad eso no es posible. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, ciclo de Carnot, máxima eficiencia teórica. Bueno, el ciclo de Carnot es un modelo ideal que sirve como referencia para comparar otras máquinas térmicas. Fue propuesto por Say Carnot y es totalmente reversible, lo que significa que no tiene pérdidas. Opera entre dos temperaturas, T sub H, que es la temperatura de la fuente caliente, y T sub C, la temperatura de la fuente fría. Su eficiencia máxima teórica se expresa así, como la fórmula que vemos acá. 1 menos T sub C sobre T sub H. Eso significa que la eficiencia depende de la diferencia de la temperatura. Cuando más alta sea T sub H y más baja sea T sub C, más eficiente será la máquina. Etapas del ciclo de Carnot. Expansión isoterma, A T sub H. El gas se expande lentamente mientras absorbe calor de la fuente calentada. Segunda, expansión adiabática. El gas sigue expandiéndose sin intercambiar su calor. Su temperatura baja hasta T sub C. Compresión isoterma. El gas se comprime mientras cede calor al sumidero frío. Y por último, compresión adiabática. El gas se sigue comprimiendo sin intercambio de calor hasta volver a su estado inicial. Ninguna máquina real puede alcanzar la eficiencia de Carnot, pero sirve como límite máximo para saber qué tan eficiente puede ser un motor o una planta térmica. Continúa, por favor. Bueno, motores de combustión interna, Otto y diésel. Bueno, estos dos motores son ejemplos clásicos de máquinas térmicas que funcionan con combustibles. Ambos operan en ciclos cerrados, pero con diferencias en cómo ocurre la combustión. Por un lado tenemos el ciclo de Otto. Es motor de gasolina, es la que usan la mayoría de los comunes, funciona con encendido por chispa y tiene 4 etapas. Primera, compresión adiabática,
el pistón comprime la mezcla de aire y gasolina, no hay intercambio de calor. Segunda, combustión isocórica, una chispa enciende la mezcla aumentando la presión rápidamente. Tercera, expansión adiabática, los gases se expanden empujando el pistón y generando trabajo. Cuarto, expulsión isocórica, que es cuando se abren las válvulas y salen los gases quemados manteniendo el volumen constante. Por otro lado está el ciclo diésel, que es motor diésel. Es más eficiente y se usa en camiones y maquinaria pesada. Funciona con encendido por compresión, o sea, no utiliza chispa. Y también tiene 4 etapas. La primera es la compresión adiabática, que en esta el aire se comprime fuertemente, aumentando su temperatura. Segunda, la combustión isobárica. Se inyecta el combustible que arde, manteniendo la presión. La tercera es la expansión adiabática. Los gases se expanden y producen trabajo. Y la cuarta es la expulsión isocórica. Los gases se expulsan y el ciclo se repite. El motor diésel logra una mayor eficiencia porque su relación de compresión es más alta y aprovecha mejor el calor del combustible. ¿Puedes continuar con las diapositivas, por favor? Bueno, ciclos de potencia, Brayton y Rankine. El ciclo de Brayton se usa principalmente en turbinas de gas, como las de los aviones o plantas de energía. Sus etapas son compresión isentrópica del aire, adición del calor isobárica, donde se quema el combustible a presión constante, expansión isentrópica en la turbina, generando trabajo, y la última, rechazo del calor isobárico al ambiente. El ciclo de Rankine, por otro lado, es el que se usa en las centrales eléctricas de vapor. Sus etapas son bombeo de líquido aumentando su presión, después calentamiento y vaporización en la caldera, y expansión en la turbina de vapor, donde se produce trabajo. Y por último, condensación, donde el vapor se enfría y se vuelve agua. Los ingenieros aplican recalentamiento y regeneración para aumentar la eficiencia de estos ciclos. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, refrigeradores y bombas de calor. Estas máquinas funcionan al contrario que una máquina térmica común. Usan trabajo mecánico para extraer calor de un lugar frío y transferirlo a uno caliente. Su rendimiento se mide con el coeficiente de desempeño COP. En refrigeradores, COP sub R es igual a QC sobre W. Indica cuánto calor se saca del espacio frío por cada unidad de trabajo. Mientras que en bombas de calor, el coeficiente de desempeño es igual a Q sub H sobre W, que mide cuánto calor se entrega al ambiente por cada unidad de trabajo. Mientras más alto sea el coeficiente de desempeño, más eficiente será el sistema. ¿Puedes pasar a la última, por favor? Bueno, en la práctica las máquinas térmicas no son tan perfectas, como ya lo hemos comentado. Existen pérdidas por fricción, por transferencia de calor no ideal y por limitaciones de los materiales. Por eso los ingenieros usan las 2 leyes de la termodinámica para optimizar el rendimiento. En automóviles mejoran los motores Otto y diésel para consumir menos combustible. En generación eléctrica se optimizan los ciclos Rankine y Brayton. En refrigeración y aire acondicionado se busca aumentar el COP, que es el coeficiente de desempeño. En energías renovables se usan ciclos térmicos combinados con energía solar o geotérmica. En conclusión, la termodinámica no solo explica cómo funciona la energía, sino que guía a los ingenieros para diseñar sistemas más eficientes, seguros y sostenibles. Listo. Muchas gracias.